buenas tardes, bienvenidos al Mejor Plan, el programa que te muestra la usina cultural platense de vuelta en vivo, después de 2 semanas, Liga, que estamos vivos, firmes acá de vuelta en TVU. Exactamente, estuvimos 2 semanas dando vueltas por ahí por la ciudad en preparativos del FESALP, hoy vamos a estar hablando de eso, pero acá estamos nuevamente para seguir de aquí hasta fin de año con el Mejor Plan. Y el FESALP, si no lo conoces, es el Festival de Cine Latinoamericano. Vamos a tener a algunos de los ganadores hoy acá en el piso del programa, hablando de sus películas y hablando de qué está pasando con la crisis en el sector audiovisual que se sigue profundizando. Ayer hubo una marcha muy importante en las puertas del Inca porque el panorama del día sigue siendo muy oscuro. Sí, la verdad que el cine está atravesando, ¿no? Viene atravesando un contexto bastante difícil como todo el proceso de la cultura. Ya no tenemos más ministerio, por ejemplo, pero además hoy van a estar hablando 2 de los ganadores de una de las secciones más importantes, ¿no? Del FESALP, que es La Plata Filma, que es recuperar, revalorizar y mostrar un poco el cine que se hace acá en la ciudad de La Plata. Totalmente de acuerdo. Al final del programa vamos a tener una performance en vivo, esta danza fantasma, así que realmente importantísimo. Bueno, tenemos un montón. Tenemos un montón, como siempre. Se vienen las elecciones en Brasil. Vamos a hablar bastante, ¿no?, de lo que está pasando en el país vecino, que es muy, muy importante. Pero a la vez también vamos a estar hablando del presupuesto asignado a cultura para el 2019. Santi va a estar hablando de los pormenores, de los detalles, porque me imagino que también va a ser un panorama muy oscuro. Sí, además que la cultura, una de las cosas que te permite es la construcción de la soberanía y algo de que no quiere este poder concentrado, real, neoliberal, que es el que está fuertemente impactando en Brasil con las elecciones que son el domingo, es que justamente no haya cultura y por eso también el programa de hoy está dedicado a que Lula esté libre y que Haddad gane las elecciones en Brasil. Lula, que está preso más por motivos políticos, ¿no? Está preso por una causa que no tiene pruebas, está preso, no solamente está preso, sino que está imposibilitado de hablar, no puede aparecer y además de todo eso le van a sacar el derecho a poder votar en el penal en donde está, no van a llevar la urna para que Lula ponga su voto en la elección de Brasil. Terrible. Y volviendo un poco al cine, salimos a la calle y le preguntamos a los platenses a qué festival de cine van a ver películas y si conocen sobre todas las cosas los festivales de cine de la ciudad. Los festivales de cine que conozco son el Festival Rec, Festival Queer, el FESALP, el FestiFreak. Fui a los 4 de ellos, son muy buenos, los recomiendo. Los festivales a los que asistí son el FISALP, que es de cine, el REC también, que es de cine, el FITPA y a Bienales de Arte. No, la verdad que no conozco ningún festival de la ciudad de La Plata. El festival que conozco es el Bono Dori y se hace cada año, creo que en enero por ahí, 14. Conozco entre algunos festivales el FESALP, que fui hace poco, me gustó mucho, la verdad, muy bueno. El festival de la cerveza, obviamente, todos los años voy, ese me encanta. Soy Lucas de Giros, una banda de acá de la ciudad de La Plata. Y bueno, quería contarles que hemos tocado en festivales como el del Día de la Primavera y estamos por estar en el cumpleaños de La Plata. Siempre hay festivales de cultura en La Plata. Nada más que como cierran muchos espacios culturales, no se pueden aprovechar demasiados y tras que cobran dinero para las entradas y eso, no está muy bien la situación económica como para esas cosas. Bueno, importante, ¿no?, lo que todos nos decían. Ahí lo vi a Pedro, ¿no?, del canal también, diciendo que fue al FESAL, pero que también le gusta mucho el Festival de la Cerveza. Se articulan ambas cosas. Algo en común ahora. Muy bien. ¿Cómo andas, Santi? Bien, feliz de estar de vuelta en el Mejor Plan, después de esta semana tan intensa que tuvimos con el FESAL, pero felices de cómo sale todo. Bueno, aclaremos que va a estar Fantasma Danza, ¿no? Fantasma Danza. Fantasma Danza al final del programa haciendo una performance acá en el piso espectacular. Y recién contaban ahí un poco la gente, hablando de festivales, que también vamos a anunciar después en la agenda, el Festival Ruidos Molestos, un poco vinculando con lo que está pasando con los centros culturales, ¿no?, que lo están cerrando por diversos motivos, artimañas. No hay una política seria de parte del municipio para lograr las habilitaciones de los centros culturales, algo que hablamos varias veces en el programa. Así que esperemos que se le dé alguna solución, pero bueno, mientras tenemos los festivales para visibilizarlo. ¿Cuántas veces han venido acá al estudio, ¿no?, la gente de la multicultural hablando de los cierres de los centros culturales y sigue cerrando, ¿no? De hecho, la semana pasada, no recuerdo en qué día de la semana, pero fue en el medio del festival que se hizo una intervención en Plaza Moreno en relación al reclamo por lo que estaba sucediendo con los centros culturales y tuvo que ser suspendida, ¿no? Fue la policía, hubo ahí como alguna tensión en relación a esa actividad que se estaba haciendo.
Bueno, ¿y te parece nos metamos de lleno en lo que es el presupuesto 2019? ¿Ya se sabe algunos detalles? ¿Dónde va a estar asignada esa plata? Hasta ahora se hablaba de un presupuesto que va a estar muy debatido, muy polémico, que se va a tratar en las cámaras próximamente. Ya ahora están circulando de qué número se habla rubro por rubro, y nosotros que acá hablamos permanentemente de la cultura, me parece importante hablar un poco de qué pasa, porque el presupuesto tiene una incidencia directa en lo que son todos los planes de fomento, de difusión, en todo lo que significa la posibilidad de que el Estado acompañe los procesos creativos, culturales. Como hemos relacionado esto a los centros culturales, el acompañamiento del Estado es de control policial y no hay un acompañamiento desde otro lado, no se limita solo a eso. Entonces era importante por ahí hacer una referencia a qué va a pasar con la cultura, que como decía Lía, recientemente ha sido degradado de ministerio a secretaría, y decíamos, ya anunciábamos, ¿no? El presupuesto obviamente iba a ser arrastrado por esta decisión política. Creo que la discusión de presupuesto es ahora, el 24 o 25 de octubre, ¿no? Donde también se empiezan a nuclear un montón de cosas, entre ellas el presupuesto de la cultura, que tiene que ver con el pase a secretaría, pero con también algunas cosas que se fueron modificando en estos 2 años que parecen un siglo, ¿no? Es decir, se desarticuló el Instituto Cultural de la provincia, el Ministerio de Cultura. En la provincia de Buenos Aires tenemos un ministerio que se llama de Gestión Cultural. Ni siquiera es entender la cultura como una totalidad, de pensar en la soberanía en términos de lo que significa la cultura, sino que es gestión en esa articulación. Y bueno, y así podemos seguir enumerando una serie de cuestiones, ¿no? De programas que no se están haciendo o de programas que sí se están haciendo, como el Acercarte, que lo que hace es llevar la cultura de Buenos Aires a los pueblos más pequeños de la provincia y no utiliza ningún recurso regional ni nada de eso, ¿no? Sí, en este sentido, como una aclaración, vamos a hablar del presupuesto a nivel nacional. Y esto, la verdad, se vuelve más preocupante porque con las provincias pasa exactamente lo mismo. El ajuste es por igual en todas las provincias, porque los presupuestos van atados a lo que pueda ayudar Nación. Así que es una situación muy compleja. Recordemos que ya el año pasado, cuando se votó el presupuesto, se pensaba en un 10% de inflación para este año. Cuando ya ahora todos sabemos, se habla en la calle, 40, 45%. Ese presupuesto queda igual, o sea, el número es el mismo, no es que se va modificando en el año. Con una devaluación del peso terrible. Exactamente. Entonces, todo eso significa ya una pérdida enorme. Para el año que viene va a pasar exactamente lo mismo. Se habla de aumentos que van del 40%, como si aumentara esa partida, pero cuando uno hace el número fino y se descuenta lo que vamos a perder por inflación, vemos una pérdida del 30% va a tener cultura, y lo mismo va a pasar con un montón de rubros. Hay unos gráficos ahí dando vuelta por internet para que los quiera ver, que son muy interesantes para que lo pueda encontrar. Todos los rubros de todos los órdenes de la economía, todos los presupuestos se van a ajustar, salvo uno, que son los intereses de la deuda. Para eso va a haber muchísima plata. Es la única partida presupuestaria que va a crecer exponencialmente para el año que viene. Cuando se habla de subejecutar los presupuestos, un poco esa derivación del presupuesto, ¿no?, que va al Tesoro Nacional, creo que va a ir destinado justamente al pago de la deuda. Sí, que además parece mentira, porque ya un presupuesto que se calcula más la inflación que va a ser para un año, la poca plata que tenés, que se te licúa con lo que pasó con el dólar, con lo que ya vimos todos los días, encima ni siquiera se termina de ejecutar lo poquito que se asignó el año pasado para por lo cual vemos que esto se va a profundizar todavía más hacia el año que viene, ¿no? Y el tema también es el modo en el que se ejecuta, digo, porque no es lo mismo tener un ministerio que piense en unas políticas ligadas al fomento de la cultura en todos sus planos, que una secretaría que efectivamente lo que va a hacer es concentrar aún más ese presupuesto que se va a ejecutar en pocos rubros, en pocos grupos y en pocas posibilidades de acceso a eso. Digo, también eso se pone en discusión cuando estás discutiendo el modo de ejecución de ese presupuesto. Y es interesante que todos, además, como integrantes de la sociedad, estemos al tanto de qué pasa con ese presupuesto, que cualquiera puede encontrarlo en internet. En el Ministerio de Hacienda está publicado y estos números no surgen de la nada, sino que están ahí para disposición de cualquiera. Es medio engorroso a veces porque imagínense lo que son los presupuestos de toda la nación, en todos los rubros. Por eso te trajimos a vos para que lo expliques. Para tener un poco de claridad. Yo tampoco que soy un experto en la materia, pero trato como de analizar y aparte un poco tomar ciertas notas de análisis que estuvieron circulando para un poco informarse. Les digo, por ejemplo, algunos de los planes que van a ser más afectados, porque está todo ya Claro, cuando hablamos de que baja el presupuesto, bajan los programas, ¿no? Claro. Bajan los trabajos, bajan los empleos. Y el presupuesto ya se piensa en todos los rubros, incluso los planes precisos de fomento, no es que un presupuesto general que después se acomoda. Por ejemplo, algunos son difusión y fortalecimiento del patrimonio cultural, fomento de la cultura y creatividad,
promoción e integración cultural nacional e internacional y apoyo económico a bibliotecas populares, que este es un punto muy delicado, que ya lo hemos hablado acá en el Mejor Plan. Las bibliotecas populares, su presupuesto había sido devastado. Ese presupuesto las bibliotecas no solo lo usan para funcionar, sino para comprar libros, por lo cual esto, digamos, se ve seriamente perjudicados porque ya venían con un arrastre de deudas de pagos, un presupuesto que ya se había ajustado y ahora todavía van a sufrir, va a ser el rubro que más va a ser ajustado de todo lo que es el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura. Bien, claro. Recordemos que se degradó hace muy poquito, ¿no? Hace semanas. Sí, hace muy poquito. Pensaba en esto porque por ahí hablar de presupuesto uno automáticamente piensa en números, ¿no? Pero también pensaba en términos de que los presupuestos a nivel nacional, provincial, municipal, comunales, lo que hacen también es pensar una política de Estado en relación a cómo articular ciertos temas. Entonces, pensar el presupuesto de cultura implica también pensar, bueno, efectivamente, qué es lo que se va a estar construyendo en estos años en relación a la identidad propia de la Argentina en el nivel cultural. Y anido esto a lo de la marcha al Instituto de Cine, ¿no? Porque decís, bueno, tenés, además las actividades culturales, las grandes no, pero las medianas y las pequeñas no solamente pueden funcionar con una sola partida presupuestaria o con una actividad de fomento en particular, sino que por lo general articulan varias, ¿no? Entonces, si esto se suma, el ajuste del presupuesto del Ministerio, de la Secretaría, me cuesta incluso decir Secretaría en el porque marco duele muchísimo. Y el Inca, ¿no? Que también desarticula, ajusta, transforma sus planes de fomento en relación a las actividades generales del cine o las que fueran, digo, la danza, el teatro, lo que sea, digo, me parece que ahí tenemos un panorama sumamente más complejo aún, ¿no? Porque recuerden, hay una frase muy del sentido común que se escucha mucho, que es, bueno, ¿por qué vas a estar pensando en la cultura cuando la gente se está muriendo de hambre en los barrios, ¿no? Que efectivamente la gente se está muriendo de hambre en los barrios. Es algo que han instalado, ¿no? Y que han instalado fuertemente, de hecho es algo que les permitió bajar el de ministerio a secretaría, pasó lo mismo con la ciencia, que estamos en el canal de la universidad, y me parece que es clave también y que la lucha está ahí, en ese lugar de lo simbólico, que es lo que tenemos que pelear fuertemente de cara a los años que vienen. Y está bueno porque además pensándonos desde este lugar, ¿no? De un canal universitario, nosotros que hablamos de cultura, lo que se va a gastar en educación y cultura que está dentro del Ministerio de Educación es la mitad de lo que se va a pagar en intereses de deuda. Esto mapea un poco cuáles son las prioridades, porque imagínense lo que es el presupuesto de educación, que al lado de cultura es monstruosamente más grande, igual significa la mitad del presupuesto que se va a asignar para pagar intereses de la deuda. Y una deuda que se sigue tomando y que parece que no tiene fin, ¿no? Porque si fracasa de vuelta esta segunda toma de deuda, no sabemos a dónde va a deparar, ¿no? Sí, incluso hasta resulta difícil imaginar en qué se va a seguir ajustando, porque ya tuvimos noticias, no sé, recuerdo hace muy poco hablamos de la Biblioteca Nacional, el director Mangel, que se fue en su momento, dijo que no había ni para comprar café. Claro. O sea, ya más que eso no me imagino en qué podés ajustar, salvo lo que una receta que se renueva, que es cada tanto echar gente, terminar con contratos, o que termina siendo la variable de ajuste, termina siendo los trabajadores. Lo que es importante es romper el Estado en su totalidad, digamos. Si vos seguís ajustando, lo que se articulás es la fuerza estatal, digamos. Y eso le suma a los grandes capitales. Santi, para ir cerrando el tema del presupuesto, esto no está aprobado, sino que se va a sesionar. Claro, el presupuesto siempre medio se lo subestima. No, hay que votarlo porque en realidad no es que después se cumpla rajatabla, pero el presupuesto habla un poco de cuáles son las prioridades políticas, cuál es la mirada política hacia el año que viene, y desde ahí hay que leerlo, por supuesto, como decís Fede, se va a debatir en el Congreso. Este es el proyecto que viene del oficialismo, que después, por supuesto, va a sufrir modificaciones, esperemos, o por lo menos tengo la esperanza de que por lo menos algunos sectores de este planteo, de este presupuesto económico, no queden tal cual se han planteado, ¿no? Bueno, ajustarse el cinturón, dijo, ¿no? Peña hace un par de años, bueno, lo está haciendo, pero es importante para nosotros que comprendan que ajustar el presupuesto en cultura es vaciar a la cultura, en verdad. Sí, o sacarle gran parte de su poder. Digo, el Estado tiene la obligación de generar cultura. No es que lo está haciendo como una dádiva, sino que efectivamente el Estado tiene esa obligación, como los ciudadanos tienen el derecho de percibirla. Me parece que eso es lo que hay que tener claro en algún punto. Un panorama oscuro el que se viene, pero vamos a tratar de dar buenas noticias, ¿no? En lo que es acá en el programa, porque en el próximo bloque se vienen los ganadores del FESALP, el Festival de Cine Latinoamericano, que terminó hace una semana
y realmente fue un espectáculo, ¿no? ¿Cuántas personas fueron, Santiago? Ya que estás con números, me parece que... Escuché 5.000 ahí por el cierre, un anuncio poderoso, pero sí, realmente disfrutamos muchísimo las filas en las entradas. Una semana intensa, ¿no? Una semana muy intensa y está buenísimo que puedan venir acá y seguir conversando un poco de esto, ¿no? Así que no se vayan, que hay mucha cultura, como siempre, acá en TVU.